Buenas tardes, queridos hermanos. Nos corresponde continuar con el libro de Cielo, volumen 2. Iniciamos. 30 de septiembre de 1899. Numeral 78. Tentaciones. Cómo la paciencia en sufrir las tentaciones es como un alimento sustancioso. Primero debo decir que he pasado una hora de infierno. Luego, rápidamente he mirado una imagen del niño Jesús y un pensamiento como rayo ha dicho al niño: «¿Cómo eres feo?» He tratado de no darle importancia ni turbarme para evitar cualquier juego con el demonio. Pero a pesar de esto, aquel rayo diabólico me ha penetrado en el corazón y sentía que mi pobre corazón odiaba a Jesús. Ah, sí, me sentía en el infierno haciendo compañía a los condenados. Sentía el amor cambiado en odio. Oh Dios, qué pena el no poderte amar, decía. Señor, es verdad que no soy digna de amarte, pero al menos acepta esta pena, que quisiera amarte y no puedo. Después de haber pasado en el infierno más de una hora, parece que he salido, gracias a Dios. Pero ¿quién puede decir cuán afligido ha quedado mi pobre corazón, débil por la guerra sostenida entre el odio y el amor? Sentía tal postración de fuerzas que me parecía no tener más vida. Entonces fui sorprendida por mi habitual estado. Pero, oh, cómo estaba decaída mi corazón y todas las potencias interiores, que con ansia inenarrable desean y van en busca de su sumo y único bien, y solo se detienen cuando lo han encontrado, y con sumo contento se lo gozan. Esta vez no se atrevían a moverse, estaban tan aniquiladas, confundidas y abismadas en su propia nada, que no se hacían sentir. Oh Dios, qué golpe cruel ha tenido que sufrir mi pobre corazón. Con todo esto, mi siempre benigno Jesús ha venido y su vista consoladora me ha hecho olvidar rápidamente el haber estado en el infierno, tanto que ni siquiera he pedido perdón a Jesús. Las potencias interiores, humilladas, cansadas como estaban, parecía que se reposaban en Él. Todo era silencio. Por ambas partes no había más que alguna mirada amorosa con la que nos heríamos el corazón uno al otro. Después de haber estado por algún tiempo en este profundo silencio, Jesús me ha dicho: «Hija mía, tengo hambre, dame alguna cosa». Y yo: «No tengo nada que darte», pero en ese mismo instante he visto un pan y se lo he dado. Y parecía que él con todo gusto se lo comía. Ahora en mi interior iba diciendo: «Hace ya algunos días que no me dice nada». Y Jesús ha respondido a mi pensamiento. A veces el esposo se complace en tratar con su esposa, en confiarle sus más íntimos secretos. Otras veces se deleita con más gusto en descansar y en contemplarse mutuamente su belleza, mientras que el hablar impide el reposarse, y el solo pensamiento de lo que se debe decir o de qué cosa se debe tratar no deja poner atención en ver la belleza del esposo y de la esposa. Pero sin embargo esto sirve, porque después de haberse reposado y comprendido más su belleza,
vienen a amarse más y con mayor fuerza, salen a trabajar. Tratar y defender sus intereses. Así estoy haciendo contigo. ¿No estás contenta? Después de esto, un pensamiento me ha relampagueado en la mente acerca de la hora pasada en el infierno, y súbitamente he dicho: Señor, perdóname, cuántas ofensas te he hecho. Y Él: no quieras afligirte ni turbarte, soy yo quien conduce al alma hasta en lo profundo del abismo, para poder después conducirla más rápido al cielo. Después me hizo comprender que aquel pan que encontré en mí no era otra cosa que la paciencia con la cual había soportado esa hora de sangrienta batalla. Así que la paciencia, la humillación, el ofrecimiento a Dios de lo que se sufre en tiempo de tentación, es un pan sustancioso que se da a nuestro Señor y que Él acepta con mucho gusto. 1 de octubre de 1899. Numeral 79. Jesús habla con amargura de los abusos de los sacramentos. Esta mañana Jesús seguía siendo severo en silencio, pero con un aspecto afligidísimo, y tenía clavada en la cabeza una tupida corona de espinas. Mis potencias interiores la sentía en silencio y no se atrevían a decir una sola palabra. Viendo que sufría mucho en la cabeza, he extendido mis manos y poco a poco le he quitado la corona. Pero qué acerbo espasmo sufría, cómo se abrían las heridas y la sangre corría a ríos. A decir verdad, era cosa que desgarraba el alma. Después de haberle quitado la corona de espinas, la he puesto sobre mi cabeza, y Él mismo ayudaba a que penetrara bien, pero todo era silencio por ambas partes. Pero cuál ha sido mi asombro, porque poco a poco después lo he mirado de nuevo, y le estaban poniendo otra corona de espinas con las ofensas que le hacían. Oh pérfida humana, oh incomparable paciencia de mi Jesús, cuán grande eres. Y Jesús callaba, y casi no los veía para no saber quiénes eran sus ofensores. Entonces de nuevo se la he quitado, y avivándose todas mis potencias interiores por una tierna compasión, le he dicho: amado bien mío, dulce vida mía, dime, ¿por qué no me dices nada? ¿No ha sido jamás tu costumbre esconderme tus secretos? Ah, hablemos un poco, así desahogaremos un poco el dolor y el amor que nos oprime. Y Él: hija mía, tú eres el alivio en mis penas. Sin embargo, debes saber que no te digo nada, porque tú me obligas siempre a no castigar a las gentes. Quieres oponerte a mi justicia. Y si no hago como tú quieres, quedas descontenta. Y yo siento una pena más, o sea, el no tenerte contenta. Así que para evitar disgustos por ambas partes, mejor hago silencio. Y yo, mi buen Jesús, ¿acaso has olvidado cuánto sufres tú mismo después de que has usado la justicia? El verte sufrir en las criaturas es lo que me decide a forzarte para que no castigues a la gente. Y además, ese ver a las mismas criaturas volverse contra ti como tantas víboras venenosas, que si estuviera en su poder ya te hubieran quitado la vida, porque se ven bajo tus flagelos, y así,
irritan más tu justicia. No me da valor para decir fiat voluntas tua. Y él, mi justicia no puede seguir más allá. Me siento herir por todos, por sacerdotes, por devotos, por seglares, especialmente por el abuso de los sacramentos. Quien no les presta ninguna atención, agregando los desprecios, quienes frecuentándolos de ellos hacen una plática de placer, y quien no estando satisfecho en sus caprichos, llega por esto a ofenderme. Oh, cómo queda desgarrado mi corazón al ver reducidos los sacramentos como aquellos cuadros pintados, o como aquellas estatuas de piedra que de lejos parecen vivas, pero si se acerca uno se comienza a descubrir el engaño. Y entonces, si se hace por tocarlas, ¿qué cosa se encuentra? Papel, piedra, madera, objetos inanimados, y se queda desengañado del todo. Así son reducidos los sacramentos. Para la mayor parte no hay otra cosa que la sola apariencia, y quedan más sucios que limpios, y además el espíritu de interés que reina en los religiosos es para llorar. ¿No te parece que son todo ojos ahí donde hay una miserable ganancia, hasta llegar a envilecer su dignidad? Pero donde no está el interés no tienen manos ni pies para moverse ni siquiera un poquito. Este espíritu de interés les llena tanto el interior que desborda al exterior, y hasta los mismos seglares sienten la peste y escandalizados no tienen fe en sus palabras. Ah, sí, ninguno deja de ofenderme. Hay quien me ofende directamente y quien, pudiendo impedir tanto mal, no se preocupa en hacerlo, así que no tengo a quien dirigirme. Pero yo los castigaré de manera de hacerlos inútiles, y a otros los destruiré por completo. Llegarán a tanto que quedarán desiertas las iglesias, sin tener quien administre los sacramentos. Interrumpiendo sus palabras, llena de espanto, he dicho: Señor, ¿qué dices? Si hay quienes abusan de los sacramentos, también hay muchas hijas buenas que los reciben con las debidas disposiciones, y sufren mucho si no los frecuentan. Y él, demasiado escaso es su número, y además su pena por no poder recibirlos servirá como una reparación hacia mí y para ser víctimas por aquellos que abusan. ¿Quién puede decir cómo he quedado herida por este hablar de Jesús bendito? Pero espero que quiera aplacarse por su infinita misericordia. 3 de octubre de 1899, numeral 80. Divergencias con la obediencia y cómo ésta es Jesús mismo. Esta mañana Jesús continuaba haciéndose ver afligido, y yo no tenía valor de decirle ni una palabra a mi pacientísimo Jesús, por temor de que volviera a lamentarse por el estado religioso, y esto porque la obediencia quiere que escriba todo, también lo que respecta a la caridad con el prójimo, y esto es tan penoso para mí que he debido luchar a brazo partido con la señora obediencia, la cual tomó su aspecto de guerrero potentísimo, armado con sus armas para darme la muerte. En verdad me he encontrado en tales estrecheces
que yo misma no sabía qué hacer. Escribir según la luz con la que Jesús me hacía ver la caridad con el prójimo. Me parecía imposible. Me sentía herir el corazón por 1000 espinas. Me sentía enmudecer la boca y disminuir el ánimo y le decía: amada obediencia, tú sabes cuánto te amo y que de buena gana por tu amor daría la vida, pero veo que aquí no puedo, y tú misma ves el desgarro de mi alma. Ah, no te vuelvas enemiga, no seas despiadada conmigo, sé más indulgente con quien tanto te ama. Ven conmigo tú misma y veamos juntas lo que más nos conviene decir. Así parece que ha calmado su furor y ella misma dictaba lo que era más necesario, encerrando en pocas palabras todo el sentido de las diferentes cosas respecto a la caridad. Aunque a veces quería ser más detallada y yo le decía: basta, que con un poco de reflexión entiendan lo que significa. ¿No es mejor encerrar en una palabra todo el significado que en tantas palabras? A veces decía la obediencia, a veces yo, y así parece que hemos estado de acuerdo. Cuánta paciencia se necesita con esta bendita señora obediencia. Verdaderamente, señora, porque basta que se le dé el derecho de dominar y cambia su aspecto por el de un mansísimo cordero. Ella misma hace el sacrificio del trabajo y hace reposar al alma con su Señor, poniéndose ella alrededor con ojo vigilante, para hacer que nadie se atreva a molestarla ni interrumpir su sueño. Y mientras el alma duerme, esta noble señora, ¿qué hace? Ella está derramando gotas de sudor de su frente, apurándose en el trabajo que le tocaba al alma, cosa que verdaderamente hace asombrar a cualquier mente humana inteligente y mueve a los corazones a amarla. Ahora, mientras digo esto, en mi interior pienso: ¿pero qué cosa es esta obediencia? ¿De qué está formada? ¿Cuál es el alimento que la sostiene? Y Jesús hace oír su armoniosa voz en mi oído que dice: ¿quieres saber qué cosa es la obediencia? La obediencia es la quinta esencia del amor. La obediencia es el amor más fino, más puro, más perfecto, extraído por el sacrificio más doloroso, cuál es el destruirse a sí mismo para vivir de Dios. La obediencia, siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada de humano y que no sea suyo. Por eso toda su atención es destruir en el alma todo lo que no pertenece a su nobleza divina, como es el amor propio, y hecho esto, poco le interesa que sea ella sola la que se esfuerce y se fatigue por lo que debería hacer el alma, y a ésta la hace reposar tranquilamente. Finalmente, la obediencia soy yo mismo. ¿Quién puede decir cómo he quedado maravillada y estática al oír este hablar de Jesús bendito? Oh santa obediencia, cómo eres incomprensible. Yo me postro a tus pies y te adoro. Te pido que seas mi guía, mi maestra, mi luz en el desastroso camino de la vida, para que guiada, enseñada, escoltada por tu luz purísima, pueda con seguridad tomar posesión del puerto eterno.
Termino casi esforzándome en salir de esta virtud de la obediencia. De otra manera no terminaría jamás de hablar. Es tanta la luz que veo de esta virtud que podría escribir siempre sobre de ella, pero otras cosas me llaman, por eso hago silencio y sigo donde dejé. Entonces veía a mi dulce Jesús afligido y recordando que la obediencia me había dicho que rezara por una persona. Con todo el corazón la he encomendado y Jesús me ha dicho: Hija mía, que haga de manera que todas sus obras resplandezcan solo de virtud, pero especialmente le recomiendo que no se inmiscuya en las cosas de familia. Si tiene alguna cosa, que se deshaga de ella. Si no tiene, no quiero que él se entrometa, que deje que las cosas las haga quien debe y él permanezca libre, sin enfangarse en las cosas terrenas. De otra manera, vendría a incurrir en la desventura de los demás, que al principio, habiendo querido inmiscuirse en algún asunto de familia, después todo el peso ha quedado en sus hombros, y yo, solo por mi misericordia, he debido permitir que no prosperaran, sino más bien que empobrecieran y así hacerles tocar con la mano cuán inconveniente es a un ministro mío enfangarse en las cosas terrenas. Mientras palabra salida de mi boca, que a los ministros de mi santuario, siempre y cuando no toquen las cosas terrenas, jamás les faltará el alimento cotidiano. Ahora, si a estos yo los hubiera hecho prosperar, habrían enfangado su corazón y no habrían puesto atención ni a Dios ni a las cosas pertenecientes a su ministerio. Ahora, aburridos, cansados de su estado, quisieran liberarse pero no pueden, y esto es en castigo por lo que no deberían hacer. Después le encomendé a un enfermo, y Jesús me mostraba sus llagas que le había hecho aquel enfermo. Yo he tratado de rogarle, aplacarlo y repararlo, y parecía que aquellas llagas se cerraban. Y Jesús, todo bondad, me ha dicho: Hija mía, hoy tú has hecho el oficio de un médico expertísimo, que no solo ha tratado de aliviar, de vendar, sino también de curar las llagas que causó ese enfermo. Por eso me siento muy aliviado y aplacado. Entonces he comprendido que rezando por los enfermos se hace el oficio de médico a nuestro Señor, que sufre en sus mismas imágenes. Gracias, hermanos, por su visita. Les espero en el próximo video. Adiós.